Ruth Wodak y la posvergüenza. En este vídeo trataré del pensamiento de esta lingüista y del tema de la posvergüenza, que es una cuestión que está siendo analizada y criticada y valorada por distintos filósofos en los últimos años, entre ellos José Antonio Marina en su último libro publicado, y realmente analizaré también algo la trayectoria académica de ella, y de esta manera podremos entender qué es esto de la posvergüenza de una manera más clara. En este sentido hay que decir que Ruth Wodak es una lingüista que realmente ha destacado, una lingüista austríaca, nacida en 1950, y es una de las figuras más influyentes en los estudios críticos del discurso. Además, su trayectoria, marcada por una producción prolífica y un trabajo interdisciplinario, ha estado siempre atravesada por una convicción. El lenguaje no es un simple espejo de la realidad, sino una herramienta fundamental también para precisamente construir la realidad, disputarla, discutirla y transformarla. No existe neutralidad en el uso del lenguaje político, según ella, y por eso el análisis crítico se convierte en un instrumento intelectual y ético a la vez. Wodak es conocida también por desarrollar y perfeccionar el enfoque histórico del discurso, y en este sentido, es un método que hay que decir que combina herramientas de lingüística, historia, sociología y ciencia política para desentrañar cómo los discursos se construyen, se legitiman y circulan en contextos concretos. Este método, además, presta especial atención a los procesos intertextuales e interdiscursivos. Las conexiones, por ejemplo, entre discursos pasados y presentes, entre diferentes, podemos decir, espacios comunicativos o formas comunicativas y entre distintos registros lingüísticos que combinados generan marcos de interpretación, marcos heurísticos para la opinión pública. En sus primeros trabajos, Wodak se centró sobre todo en fenómenos como el antisemitismo, el racismo y la xenofobia, sobre todo en el contexto de Austria y Europa Central. Analizó cómo los discursos políticos y mediáticos legitimaban muchas veces de forma sutil prejuicios y discriminaciones. Con el tiempo, su foco se amplió para estudiar el ascenso de los populismos de derecha en Europa y especialmente el papel de las emociones miedo, indignación, orgullo, resentimiento en la construcción de identidades políticas. Esto realmente es algo esencial y es aquí donde entra la noción que en castellano podemos llamar posvergüenza y que realmente está íntimamente ligada a su concepto de normalización de la desvergüenza, podríamos decir, con una expresión más clara. Esta idea describe un fenómeno, diríamos, característico de la política contemporánea, que es la erosión de las normas sociales y culturales que tradicionalmente limitaban lo que se podía decir en público sin sufrir un coste reputacional. Y en este aspecto, durante buena parte del siglo XX, existía un consenso, a veces tácito, a veces explícito, sobre ciertos límites discursivos. Insultos racistas, elogios a ideologías totalitarias, afirmaciones negacionistas o ataques personales excesivos quedaban fuera de la esfera legítima del debate público, so pena de provocar rechazo social. La vergüenza actuaba de esta manera como mecanismo regulador. El político que traspasaba esas líneas era penalizado electoralmente y mediáticamente también. Y según Wodak, en la era del populismo de derecha y de la comunicación digital hiperpolarizada, ese mecanismo se ha debilitado hasta casi prácticamente desaparecer. No solo ciertos líderes y partidos cruzan constantemente esas líneas rojas, sino que además lo hacen con una estrategia consciente. Al provocar, podemos decir deliberadamente, miden el pulso de la sociedad y logran desplazar los límites de lo aceptable. La repetición constante, además, de declaraciones antes impensables, acompañada también de marcos retóricos
que las presentan como decir la verdad sin filtros o sin tapujos, atreverse a lo políticamente incorrecto o romper el tabú impuesto por las élites, termina por habituar a la audiencia, lo que en un primer momento produce, por ejemplo, escándalo, más tarde se vuelve parte normal del paisaje comunicativo, se podría decir. Y todo esto ella lo ha analizado de una manera minuciosa. La posvergüenza no es entonces mera ausencia de pudor, es un cambio cultural en toda regla en el que el escándalo deja de ser un riesgo y se convierte en una herramienta de marketing político. La infracción deliberada, por ejemplo, de normas lingüísticas y morales se vende como prueba de autenticidad, valentía o cercanía al pueblo real frente a las élites supuestamente hipócritas. En este marco, el coste de transgredir se invierte. Mostrar desvergüenza refuerza la identidad del líder y cohesiona a su base de seguidores. Y de este modo, Wodak lo ilustra con numerosos ejemplos europeos que ella critica y analiza, estadounidenses también, desde declaraciones racistas o sexistas de líderes como Donald Trump, Matteo Salvini o Víctor Orbán, hasta el uso sistemático de memes ofensivos y teorías conspirativas en redes sociales por parte de movimientos como AID en Alemania o el FPO en Austria. En todos estos casos, el patrón es similar. Se lanza una afirmación provocadora, se recibe la reacción indignada de los adversarios y esa reacción se instrumentaliza para reforzar la narrativa de que los poderosos no quieren que se les diga la verdad. Así, la indignación de los oponentes se convierte en combustible para la campaña electoral o la campaña de propaganda o de marketing del partido. En términos teóricos, la posvergüenza implica también una redefinición de la esfera pública. Si Habermas imaginaba una esfera donde la racionalidad comunicativa podía prevalecer y donde la validez de un argumento dependía fundamentalmente de su fuerza lógica, el escenario descrito por Wodak es más cercano a un campo de batalla emocional, donde la provocación y la viralidad pesan más que la coherencia o el respeto a normas compartidas. Y en este aspecto, pues hay que decir que Wodak insiste en que esta estrategia discursiva no solo rompe tabúes, sino que redefine la verdad. Las fronteras entre hechos, opiniones y emociones se difuminan y la negación de evidencias verificables deja de ser motivo de descrédito. Eso está relacionado también con el auge de las fake news, las falsas noticias, el negacionismo climático, las teorías conspirativas sobre inmigración o salud pública y la reescritura interesada de la historia. La posvergüenza, por tanto, lamentablemente facilita que esos discursos circulen sin freno porque quienes los emiten no temen el estigma, al contrario, lo explotan, podríamos decir prácticamente que lo buscan. Y realmente en sus libros, en sus escritos, podemos decir que Wodak explica que esta normalización desvergonzada es un proceso gradual, donde hay tres elementos que son clave. Primero, la provocación calculada. El objetivo inicial es provocar indignación y captar atención mediática gratuita. En segundo lugar, hay una actitud de remarcado de la reacción. Se presenta la indignación como prueba de que se está combatiendo a un enemigo poderoso que quiere censurar. Y en tercer lugar está la normalización. Con la repetición, las barreras simbólicas se erosionan y el discurso se integra en la corriente principal de la política de la que se está hablando. La función de la vergüenza, por tanto, como reguladora del discurso público, se reemplaza por la lógica del, diríamos, del planteamiento que atrae a la gente. Lo que genera más interacción, aunque sea negativo, se considera exitoso. Es la política de la posvergüenza. La viralidad vale más que la reputación. Y en este aspecto se puede decir también que todo esto supone, además, realmente pues que se puede profundizar en este enfoque de los discursos a nivel histórico
y Wodak lo ha realizado, explicando cómo esa metodología permite analizar la posvergüenza en la práctica con ejemplos detallados de casos europeos y americanos y con conexiones al populismo actual o contemporáneo. Por tanto, también realmente esto es importante y por eso ella ha dedicado sus esfuerzos también a analizar casos concretos a nivel político, a nivel mediático, etc. Y eso también, diríamos, ha posibilitado que desarrolle más análisis en este sentido. Por tanto, se puede decir que Ruth Wodak prefiere también ver en la práctica casos de posvergüenza y eso le permite también profundizar más en sus teorías. Analizar este fenómeno se puede pensar que es algo necesario y realmente eso supone extraer consecuencias de estas actitudes políticas que se basan en la desvergüenza y en ese sentido Ruth Wodak no solo ha identificado la posvergüenza como rasgo central de los discursos políticos actuales, sino que además ha desarrollado una metodología precisa para estudiar esta desvergüenza. Y en ese sentido el enfoque sobre los discursos históricos es el marco que articula su investigación. Este enfoque parte de un principio esencial. Ningún discurso puede entenderse al margen de su contexto histórico, político, cultural, social, y toda afirmación en la esfera pública está anclada en redes de intertextualidad e interdiscursividad que pues realmente sirven para interpretar ese discurso. En ese sentido, se puede decir que puede haber varias capas de análisis. Primero, análisis del contenido temático, identificar los tópicos y macrotemas que estructuran el discurso. En el caso de la posvergüenza, esto incluye tópicos como la amenaza migratoria, por ejemplo, la corrupción de las élites, el declive moral o la recuperación de la soberanía. En segundo lugar, análisis de estrategias discursivas, por ejemplo, examinar cómo se construyen los argumentos, qué marcos semánticos se activan, cómo se nombran los actores sociales y qué roles se les atribuyen también. Y el tercer punto sería el análisis lingüístico microestructural, estudiar o analizar elecciones léxicas, metáforas, eufemismos, alusiones, silencios, repeticiones y también recursos retóricos. En cuarto lugar, también no hay que olvidarse del análisis del contexto histórico, político, conectar el discurso actual con discursos pasados, identificar continuidades y rupturas y comprender también cómo ciertos marcos retóricos se reactivan para servir a nuevas agendas políticas, se entiende. Y diríamos que en el análisis de la posvergüenza, esta metodología es especialmente útil porque permite rastrear cómo una declaración que en otro tiempo habría provocado descrédito se inserta en cadenas discursivas que la legitiman. Por ejemplo, una afirmación xenófoba puede presentarse como contribución o continuación de un supuesto sentido común ancestral, conectándola con narrativas históricas sobre la nación, el territorio y la pureza cultural. Y este es un ejemplo claro. Wodak observa que la posvergüenza no es un fenómeno espontáneo, sino orquestado. Los líderes populistas y sus equipos de comunicación diseñan mensajes que deliberadamente tensan los límites de lo decible y luego ajustan su estrategia en función de las reacciones recibidas. El análisis de los discursos a nivel histórico permite detectar también esta dinámica porque examina no solo el discurso primario, lo que se dice, sino también el discurso metacomunicativo, cómo se comenta y reinterpreta lo que se dice o lo que se dijo, tanto por los emisores como por los receptores. Y esto también es clave y fundamental. Un ejemplo paradigmático que Wodak analiza en una de sus obras, en uno de sus escritos, es pues, el caso de Heinz Christian Strache, ex líder del Partido de la Libertad de Austria, que usaba imágenes y mensajes en redes sociales con referencias veladas a teorías conspirativas de extrema derecha, como la del gran reemplazo, que sostiene que las poblaciones europeas están siendo sustituidas, entre comillas, por inmigrantes no europeos.
en lugar de afirmarlo abiertamente, se valía de metáforas visuales y frases ambiguas que dejaban espacio para la interpretación. Cuando recibía críticas, respondía que sus palabras habían sido malinterpretadas o que solo pretendía decir lo que muchos piensan, pero no se atreven a decir. Este doble juego, provocar y luego relativizar, es característico de la posvergüenza. Y la propia Wodak lo señala repetidamente. Otro caso que Wodak estudia es el del discurso de Matteo Salvini, exministro del Interior italiano. Salvini combina la infracción descarada de normas de decoro político, por ejemplo, fotografiarse en playas incautadas a la mafia con uniforme policial y eslóganes contra la inmigración, etc., con un uso constante de redes sociales para amplificar su mensaje. La estrategia de la posvergüenza, según Wodak, funciona aquí de dos maneras. Por un lado, capta atención mediante el choque y la teatralidad y por otro convierte cada reacción crítica en evidencia de que está molestando a las élites. Son ejemplos bastante claros, pero podría haber otros muchos más. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.